Vamos a leer. Perdón, ahora sí ya. La temática que les quiero presentar a continuación es sostener la oración y afrontar las crisis espirituales en el mundo actual. Les decía hace un momento que es Listo. la oración desde la panorámica de Santa Teresa. Se escucha bien hasta el momento, ¿cierto? Sí, muy bien. Bueno, ya, ahí esperemos que sí. Les voy a presentar a continuación un pequeño video, un cortometraje de Disney. Yo Otra vez se cortó, pero Ok. Qué pena, sí. Es una lástima. le pongan mucha atención a lo que vamos a observar ya. Perdón. Todo esto con respecto a la dinámica de las crisis espirituales. Hey! Oh! Oh! Ho, 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 ho. Wow! Ho, 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 ho. Oh, oh, oh. Oh! Oh! Mm. Oh! Ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Oh! Huh? Ooh! Oh! Huh? Yo! Oh! Oh. Ah. Oh. You? Ooh. Ah.
Oh, oh. Bien, acabamos de ver una, un cortometraje que nos enseña diferentes realidades, podríamos decir, humanas representadas en los animales. Y es que, como nosotros sabemos y como nos han enseñado en la escuela desde pequeño, ¿no? Según la leyenda, los cuentos, que los bebés, el ser humano, llega a través de la cigüeña. Entonces, ¿qué ocurre con la cigüeña que va donde la nube de color gris? A diferencia de las otras nubes, esta nube entrega animalitos salvajes, animalitos que no están domesticados por el ser humano. Y eso hace que la cigüeña en cierto momento, ya cuando ve que está siendo muy maltratada, se aleje de la nubecita gris. Pero ella se da cuenta de algo, de que nosotros, aquí ya viene la parte de la parte carmelitana, nosotros muchas veces nos quedamos en el hacer, es decir, en las acciones de manera rutinaria, de manera mecánica, y olvidamos nuestro ser. Son dos palabras muy diferentes, ¿no? Hacer y el ser. Entonces, olvidamos nuestro ser, que es nuestra identidad como cristianos, aún más como carmelitas. Y traje alusión a este cortometraje porque la cigüeña en ciertos momentos se da cuenta de que lo que le hace cigüeña no es lo que ella hace, que es entregar animalitos, sino que es su identidad como cigüeña, es que ama lo que hace, sin importar si es castigada, si es mordida por el cocodrilo, si es electrocutada por la anguila, si es golpeada por la cabra. Entonces, vemos cómo este conjunto de emociones y realidades en esta escena del cortometraje se presenta para nuestro día a día. ¿Por qué? Porque a veces podemos decir, sí, yo soy carmelita, yo soy fraile, o yo soy monja, o yo soy carmelita seglar. Entonces sí, cada semana o cada segundo o cuarto, cuarto miércoles del mes tengo la reunión, tengo que conectarme, voy a llegar tarde. Entonces, a veces nos quedamos en esa rutina así estructurada en la cabeza y hacemos las cosas por hacer. Nos conectamos, pues le ponemos atención, pero vamos olvidando nuestro ser. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿qué es lo que a mí me hace ser carmelita? ¿Por qué soy carmelita? ¿Por qué he elegido yo pertenecer a esta familia del Carmelo Seglar? Y eso es un momento de crisis y la crisis no es siempre algo negativo, porque la crisis es crecimiento. De ahí viene la palabra crisis, ¿no? Es decir, un momento para reflexionar, para hacer un alto en mi día a día, que a veces por el cansancio, a veces por las preocupaciones, a veces por las realidades que se presentan en mi vida, voy olvidando mi ser, voy olvidando mi identidad como Carmelita Seglar. Y puedo caer en lo que la nubecita gris, no, la nubecita gris se pone a llorar, se pone enojada, pero luego la cigüeña le enseña de que el ser
va más allá del hacer. Es decir, yo soy carmelita, yo soy lo que soy porque pertenezco a una familia y es una familia que se basa en la oración. Y de aquí ya hago la introducción a esta pregunta. ¿Qué sabemos acerca de la oración teresiana? Me imagino ustedes, bueno, nosotros como buenos carmelitas nos vamos al libro de la vida en el capítulo 8, numeral 5, y Teresa nos va a decir, no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Ahora bien, nos relacionamos con Dios no como si fuera una persona más, sino a manera de amistad, como es mi amigo. Y es un tratar, algo que yo voy ejercitando. Y por tanto, si es un ejercicio, van a haber momentos en donde yo voy a caer, es decir, voy a tener etapas de sequedad, momentos en donde me voy a preguntar, Dios, ¿por qué no me escuchas? Dios, ¿por qué si yo soy carmelita? Yo soy un buen cristiano, practico los sacramentos, ¿por qué ocurre esto en mi vida? Entonces nos preguntamos estas interrogantes que pueden parecer momentos de crisis, es decir, momentos de crecimiento, momentos de hacer un alto en la vida para reflexionar mi ser. Yo soy carmelita, pero ¿por qué? No por lo que hago, sino porque Dios me ha llamado a mí, me ha dado un nombre, una identidad. En ese sentido, aquí también les puse, para el que verdaderamente ama a Dios, la oración no es solo un acto concreto en su vida diaria. Nuevamente aparece el término la vida diaria, la convivencia, que nos lleva a caer inconscientemente en una rutina, es decir, mañana tengo que levantarme, mañana tengo que trabajar, tengo que estar con mis hijos, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer este trámite. Entonces caemos en un activismo en la vida diaria que olvidamos nuestro ser, mi ser. Y por eso aquí les puse, no es solamente un acto concreto, no es que yo voy a coger una estampita, por ejemplo, aquí tengo una del Santo Padre San Juan de la Cruz y voy a decir, bueno, San Juan de la Cruz ruega por nosotros. No, no, eso es un rezo. La oración va más allá, es decir, es un estilo de vida que impregna toda mi vida como carmelita. Es una oración que se hace vida en la convivencia cotidiana, una oración que representa también lo espiritual que soy. En ese sentido, Teresa de Jesús, la última característica que les pongo aquí, más que enseñarnos a orar, ella quiere educarnos para que lleguemos a ser cristianos orantes. En otras palabras, que la oración se me note en el compartir con los demás. Cuando yo estoy con esa persona, cuando yo voy, qué sé yo, ejemplo, me invitan a salir, me voy a visitar a mi familia, voy a estar con mi amigo que no le he visto hace tiempo, voy a estar en una llamada, o sea, realidades humanas que hacen parte de mi día a día, pero que son también sinónimos de cristianos orantes. ¿Por qué? Porque la oración tiene que salir por nuestros poros para decir que yo soy una persona espiritual. Por eso la pregunta, ¿qué sabemos como carmelitas seglares y aún más yo como fraile carmelita, qué se acerca de la oración teresiana? No es solamente un conjunto de fórmulas, un conjunto de palabras o de estampitas, sino que es un trato de amistad. Cuando nosotros conocemos a alguien, nos interesamos para saber sus gustos, a esa persona que le gusta comer, le gusta salir, no le gusta que le digan aquello. Entonces vamos tratando, averiguando, descubriendo cómo hacer más amigo de aquella. Por eso Teresa usa el término de amistad para relacionarnos con Dios, porque no es una persona cualquiera, no es alguien indiferente a mí, sino que es todo lo contrario, alguien con quien yo me puedo involucrar en mi día a día. Ahora podemos decir, muy bien, hermano, eso suena muy bonito, eso está bien escrito, las imágenes, los muñequitos, el Disney, todo muy bien, pero eso yo cómo puedo vivirlo en mi día a día. Yo creo que el ejemplo más evidente es son las personas con quienes nos relacionamos en nuestra existencia.
puede ser mi esposa, puede ser mi esposo, pueden ser mis hijos. Es un Dios encarnado en el abrazo de mi hijo. Es un Dios encarnado en el beso que yo le doy a mi pareja. Es un Dios encarnado en el compartir con ese amigo, con ese compañero de trabajo, con esa amiga que me escribe, que me llama al celular. Es decir, es un Dios humano que se abaja para compartir con nosotros en nuestro día a día. Entonces, esto es muy claro para manifestar y decir que la oración teresiana es una experiencia totalmente humana, que no hace falta pues mirar los ojos, tratar de subirnos, no, eso no es nada teresiano. Bien, en ese sentido, he colocado aquí condiciones teresianas oracional. Primero, el amor. La oración es la escuela donde nosotros aprendemos, en primer lugar, que somos amados. ¿Por quiénes somos amados? Por Dios. Ahora bien, Santa Teresa nos dice lo siguiente, para que vean que la oración tampoco es que nosotros vamos a ir a la capilla, vamos a ir, qué sé yo, a la iglesia, a la parroquia, vamos a ir, qué sé yo, a Santa Teresita, a Guayaquil, a Quito, al Oriente, no, no. Miren lo que nos dice Santa Teresa, para aprovechar mucho este camino. ¿Cuál camino? El de la oración. No está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y así, lo que más os despertare a amar, haced eso. Y Teresa nos dice, quizá no sabemos qué es amar. A veces confundimos el amor con los corazoncitos, con el peluche, los chocolates, los ramos. Bueno, eso hace parte de una afectividad, pero no es amor como tal que nos presenta Teresa. Continúa nuestra Santa Madre diciendo, no está en el mayor gusto, sino en la mayor determinación de desear contentarle en todo a Dios y procurar en cuanto podamos no ofenderles. Miren, eso es algo que yo he aprendido durante toda mi formación. Por ejemplo, ya ha habido muchos casos, aquí una experiencia personal, muchos casos en donde yo llego a la capilla y me da un sueño, pero que quedo ahí con la cabeza ahí toda torcida, que me levanto con un dolor de cuello, como no se imagina. Pero Santa Teresa lo que nos enseña es que hace falta solamente la disponibilidad del corazón para querer encontrarnos con Dios, porque a veces nosotros nos sentimos obligados, sí, porque somos frailes o porque somos carmelitas seglares, a que tenemos que orar, a que tenemos un encuentro del Carmelo, a que tenemos un encuentro como familia, y no, y que toca en el horario, no toca rezar, toca ir a la capilla. Entonces, a veces vamos como muy predispuestos a cumplir un horario y no tener el corazón dispuesto a la iniciativa de realizar ese encuentro con Dios. Y a veces simplemente basta la determinación a hacer que estar metidos en la capilla o estar haciendo alguna actividad litúrgica porque me siento obligado o porque asista en el horario. Entonces lo que Santa Teresa nos quiere decir es que no hay que pensar mucho, sino amar. Y a mí lo que me despierta amar, tenemos que hacer eso. Por ejemplo, si hoy tengo la intención, por ejemplo, de llamar a tal persona porque hace rato que no me comunico con ella, yo la llamo, le pregunto qué sé yo, mira, Ana Luisa, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en el trabajo? ¿Qué tal tu familia? Ese simple gesto de llamar porque me nació del corazón, eso basta, basta. Por eso dice Santa Teresa, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar. Si eso a mí me nace en el corazón, llamarte, dejarte un mensaje, salir contigo a tomar un café, que nos veamos, o mira, te invito al encuentro del Carmelo Seglar. Si eso a mí me nace para que la otra persona también se sienta querida, se sienta consentida por mí, eso dice Santa Teresa que también es oración, porque es una experiencia de vida humana. Ahí está, no hay que pensar mucho y que llegamos al oratorio, ahora, Señor, ¿qué te digo? ¿Qué te comunico? No, sino que yo tengo la iniciativa, la disponibilidad de querer encontrarme contigo, eso también es oración, eso es encarnación, encarnación de Dios. Y continúa Teresa con otra condición importante para el tema de la oración y es el deshacimiento que es fundamental también en San Juan de la Cruz, el deshacimiento de todo lo criado. Pues aquí viene también la base de toda crisis.
el deshacimiento. Dios no se da así del todo hasta que no nos damos de todo a Él. Y en esta donación total, nuestro peor enemigo es nuestro yo. Yo soy el principal obstáculo y es la base de toda crisis. La semana pasada yo tuve la bonita y la bendición de compartir con, creo que era con la etapa uno del Carmelo Seglar, y estaba explicándoles lo que es el tema de las primeras moradas. Y Santa Teresa toca el tema del pecado mortal. Yo les comunicaba a ellos que el pecado no está en lo exterior o no está en una realidad ajena a mí. Por ejemplo, así para ser más concreto, no es que me voy por vamos, un ejemplo, en Quito y me voy por la Plaza Foch y no, es que yo no voy a esa discoteca porque, o no voy a ese bar porque eso es pecado. O sea, el pecado no está en el lugar, sino está en mi corazón. Si yo me excedo a tomar licor, yo sé que las consecuencias van a repercutir en mi cuerpo, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, al día siguiente amanezcan con vómito, con dolor de cabeza. Entonces, los límites, los excesos me llevan al pecado. ¿Por qué? Porque nacen de mi corazón. Por eso el peor enemigo somos nosotros. No está en ningún lugar concreto, no es que ese objeto sea pecado, sino que todo nace de mi corazón. De ahí nace cuando nosotros no sabemos autodominarnos, ahí llega lo que es el momento de la crisis. Por eso nuestro peor enemigo es o somos cada uno de nosotros si no caemos en cuenta de la realidad del amor que ya más adelante les voy a explicar. Por eso, nuevamente, Dios no se da así del todo hasta que no nos damos de todo a Él. Es decir, que si bien es cierto que Dios tiene la iniciativa para salir a nuestro encuentro, nosotros tenemos que responder. Y eso es una vocación. La vocación no solamente es que si, bueno, usted se quiere ser cura, váyase al seminario, al convento, si quiere ser monja, váyase al monasterio. No, la vocación es una llamada. Pero esa llamada tiene que complementarse con una respuesta. Y yo doy la respuesta a Dios. Dios me llama, pero no solamente me llama, sino que yo tengo que responder. Y esa respuesta es la donación que entrego. Pero cuando no me entrego totalmente, Santa Teresa nos dice que nuestro peor enemigo somos cada uno y cada una de nosotras. Entonces, es importante tener esto presente, porque de ahí viene la crisis y que vamos a hablar a continuación. Por último, la humildad. ¿Qué nos dice Santa Teresa? No, humildad es andar en verdad. Creo que esa frase la tenemos de cajón. O, por ejemplo, que alguien quiere ser carmelita, le voy a poner esta frase. Pero, ¿qué significa la humildad para Santa Teresa? Ella nos va a decir en Sextas Moradas, capítulo 10, numeral 7, lo siguiente. Dios es suma verdad y la humildad es andar en verdad, que lo es muy grande no tener cosas buenas de nosotros, sino la miseria y ser nada. Y quien esto no entiende anda en la mentira. A quien más lo entiende agrada más a la suma verdad, porque anda en ella. En otras palabras, la humildad es reconocer, nos dirá San Juan de la Cruz en el cántico espiritual, cayendo el alma en la cuenta, es reconocer que como ser humano que soy, tengo defectos, tengo carencias, tengo muchas ausencias y vacíos. Pero a veces nos mentimos nosotros mismos y decimos, no, es que yo sí puedo, no es que yo no necesito de aquello, no es que no hace falta ir a misa, no es que no hace falta tener un acompañamiento espiritual, no es que no hace falta la charla de hoy. Muchas veces nos mentimos a nosotros mismos y andamos en ese vacío de Dios. Por eso la humildad es andar en verdad, es sentirme acompañado por Dios, es caminar con Dios, andar con Jesús. Por eso la humildad es andar en verdad. ¿Quién es la verdad? El mismo Dios. Dios es la suma verdad. Por eso el humilde es aquel que reconoce que necesita de la otra persona, que necesita sentirse acompañado y la otra persona es Dios quien se encarna en ella. En ese sentido, la humildad verdadera, continúa Teresa en el libro de la vida, capítulo 30, numeral 9, no viene con alboroto,
ni desasosiega el alma, ni la oscurece, ni da sequedad. Antes la regala, y todo al revés, con quietud, con suavidad, con luz. Aquella persona humilde se siente tranquila, se siente acompañada, se siente querida, en otras palabras. Asimismo, Santa Teresa nos va a decir en Sextas Moradas que no puedo yo entender cómo haya ni puede haber humildad sin amor, ni amor sin humildad. Miren estas dos virtudes. Recordemos, aquí un paréntesis, que Santa Teresa es más amigas de virtudes que de penitencias. Eso es muy importante recordarlo siempre. Más amigas de virtudes que de penitencias. Entonces dice, ni es posible estar estas dos virtudes sin deshacimiento de todo lo creado. En otras palabras, el amor, de acuerdo a nuestra espiritualidad carmelitana, es una donación, es un darse, es un entregarse. No solamente es entregar un objeto físico. Por ejemplo, no es que es el día, el 14 de febrero, te voy a regalar unos chocolates. No, es que mañana es el Día de las Madres y le voy a regalar a mi mamá porque yo una serenata. Entonces, a veces caemos de que el amor del que yo te amo lo reflejamos en cosas exteriores y no nos involucramos, no involucramos mi persona. Entonces, el amor es también yo dar ese tiempo, dar un espacio para compartir con aquellas personas a quienes yo aprecio o les tengo un afecto demasiado grande. Y eso también es un símbolo, un signo de humildad. Yo creo que eh, lo que realmente hermosea no es el lugar o el espacio, sino con quién estamos. Así sea que vayamos por la esquina y no tengo o no tengamos mucha plata, pero lo importante es que me interesa estar contigo, compartir contigo. No me interesa si me compras esto, me entregas aquello, me das lo otro, no, sino que ese gesto de humildad representa en que yo te amo y es una donación, una entrega total. Hasta ahora hemos visto lo que es la oración como experiencia de vida. Y esa experiencia de vida nos lleva a tres realidades, ¿no? Que era el amor de unas con otras, el deshacimiento de todo lo criado y la humildad, que Teresa va a decir que son las virtudes de ella o las virtudes teresianas. Ahora bien, vamos al complemento de la temática de hoy, las crisis espirituales como crisis existencial. Es que una crisis espiritual involucra mi existencia como ser humano. ¿Por qué? Porque creo que a lo largo de la historia de la iglesia ha habido un fuerte influencia sobre el pensamiento de Platón, ¿no? Cuerpo y alma son dos realidades externas, lo que nos presenta la filosofía platónica. Y el cristianismo ha bebido mucho de eso, pero Teresa, especialmente el Carmelo Descalzo, habla sobre la persona en su totalidad. Nuestra alma, esto también yo lo decía la semana pasada a nuestros hermanos de la primera etapa del aspirantado, y yo, Ariel, fraile, hombre, soy esposa de Cristo. ¿Por qué? Porque Teresa nos habla en término femenino, en un lenguaje esponsal, en un lenguaje matrimonial. Entonces, yo soy esposa de Cristo. Llámese Carlos, llámese Andrés, llámese Sebastián. Usted, Sebastián, es esposa de Cristo. ¿Por qué? Porque Teresa, especialmente nuestros místicos carmelitas, usan siempre ese lenguaje matrimonial del el alma como esposa de Dios, del amado. Nos va a decir San Juan de la Cruz, ¿no? Amada en el amado transformada. Es decir, la unión, es la unión, el matrimonio espiritual. En ese sentido, se puede hablar de una crisis existencial porque involucra mi totalidad como persona. La crisis es una realidad para crecer en medio de mi fragilidad y no para huir y o esconderme de mí mismo. La crisis es crecimiento. La crisis es hacer un alto en mi día a día y reflexionar cómo me estoy relacionando con Dios en nuestra convivencia cotidiana. Obviamente, por la vergüenza,
por el orgullo, la soberbia, va a hacer que esa crisis repercuta a mí de una manera de que yo me esconda, no de los demás, no me esconda de mi pareja o de mi hermano de comunidad o de mi hijo, de mi hija, no, sino que me esconda de mí mismo y yo me esté engañando. Por eso es que viene la pregunta, ¿qué te pasa? ¿Andas en crisis? ¿Te veo muy solo? Ay, que estás muy flaco o estás muy flaca, que no estás comiendo, ay, que por qué llora. Y uno responde, no, es que estoy en crisis. ¿Por qué? Porque uno mismo se engaña. O sea, no hay aquí a quien culparle sino a uno mismo. Por eso el tema importante del sostener la oración. Y si ustedes ven de fondo la imagen que está aquí, es la escena del huerto de Getsemaní, ¿verdad? Cuando Jesús está previo a experimentar lo que es su pasión. Ser orantes no es algo que se aprenda de un día para otro o en un mes, o no porque ya estamos en las promesas temporales, somos la tercera etapa del Carmelo Seglar, pues yo ya me creo un carmelita, pues de esos grandes, ya me creo yo una Santa Teresa punto 2, San Juan de la Cruz versión tipo 3, no. Es nuestro ser como orantes es para toda la vida. Por eso aquí les pongo, es un fruto de un largo aprendizaje. Y en este proceso pueden darse periodos de sequedad. ¿Cuál es ese periodo? La crisis de hoy en día. Por tanto, a la madurez espiritual se accede normalmente recorriendo una larga travesía. No es porque ya tengo tanta edad, ya tengo 30, 40, 50, 60, 70, bueno, la edad que tengamos, o no porque, hermanos, que usted es fraile y ya es maduro, no, no, todo lo contrario, más bien ustedes me están a mí enseñando. Entonces, la madurez no es, se define por la edad, no se define por la etapa de Carmelita que estoy ahora, sino que es un caminar constante, es un recorrido durante mi existencia como ser humano. Por eso viene la crisis existencial, el crecimiento a lo largo de mi vida. Y vamos a ver un periodo de crisis en Jesús de Nazaret, especialmente en el Getsemaní. Nos vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26, número 29, en donde Jesús va a decir lo siguiente: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no sea o no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Ahí está. Ahí está. Jesús se da cuenta de que en esos momentos de debilidad humana, de crisis existencial, de sequedad, de dificultad, podemos engañarnos y hacer lo que a nosotros se nos da la gana. Es decir, un amor falso camuflado en los demás. Por eso nos dice Jesús, que no sea como yo quiero, sino como tú quieras, como Dios quiera, como el amado quiera. Entonces, hablamos de crisis espiritual como una crisis existencial en cuanto yo voy creciendo a través de la oración. Una oración que no es rezo o no es una repetidera de fórmulas o de palabras que están escritas en un estampito, sino que es una oración que se hace vida, una oración que se abraza, una oración que se comparte, una oración que se saluda, que se da un beso, una oración que se camina, que se felicita, que se hace totalmente humana. Ahora bien, la oración en la crisis es también una experiencia transformadora. ¿Por qué? Porque si la crisis me lleva a un crecimiento, debe concluir en una transformación. Y Santa Teresa nos va a decir lo siguiente: muchas veces he pensado espantada de la gran bondad de Dios y regalándose mi alma de ver su gran magnificencia y misericordia. Sea bendito por todo, que he visto claro no dejar sin pagarme aún en esta vida ningún deseo bueno. Por ruines e imperfectas que fuesen mis obras, este Señor mío las ibas mejorando y dando valor, y los males y pecados luego los escondía. Vida, libro de la vida, capítulo 4, número 10.
¿Qué es lo que nos quiere decir Teresa aquí? Recordemos que Teresa escribe sus obras, inclusive el libro de la vida, ya en una etapa avanzada de su madurez espiritual. Entonces, en otras palabras, lo que Teresa nos dice es que Dios nos regala constantemente su misericordia. Ahí en medio de esa realidad de crisis, de debilidad, de fragilidad, siempre está la misericordia de Dios. Y la misericordia no solamente es perdón, es decir, te perdono, te absuelvo de los pecados y listo, no, sino que la misericordia es sentirse también acompañada de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque misericordia viene de dos palabras, ¿no? Misere y cordis, que es el corazón del el corazón y miseria, ¿no? Las entrañas del Padre, ahí en la debilidad humana, en la miseria humana, el corazón del Padre en la fragilidad del ser humano. Eso también es muy importante tener presente con respecto a misericordia. Teresa ora para conocer mejor a Dios, para amarle más, para darse a Él sin reservas, para obrar y actuar conforme a la voluntad divina. Ahí está la clave. La oración es conocimiento. Por tanto, es importante la palabra de amistad, porque cuando yo estoy con alguien conversando, cuando sea por chat, sea en persona, sea por Zoom, sea en cualquier lugar, cuando yo más me relaciono con esa persona, más la voy conociendo. Y esa es la analogía que hace Teresa con la oración. Si nosotros queremos ser más espirituales, obviamente es fundamental la oración, pero es una oración que se evidencia en cómo yo me relaciono con esa persona, en cómo la voy conociendo. Voy conociendo, sí, su lado bueno y su lado no tan bueno, sus carencias, pero también sus virtudes. Por eso es una oración hecha vida, que se puede compartir con los demás. Por último, en esta diapositiva nos dice Teresa en el libro de la vida, capítulo 7, numeral 4. No son menester fuerzas corporales para ella, sino solo amar y costumbre, que el Señor da siempre oportunidad si queremos. Miren aquí este contraste con la canción esta famosa, creo que es de Durkal, que dice que la costumbre es más fuerte que el amor. Pues aquí Teresa nos dice todo lo contrario, ¿no? Dice, solo amar y costumbre, es decir, las pone al mismo nivel, las complementa. Por eso para la oración, claro, uno dice, no, hermano, ya estoy cansado, me quiero dormir. Por ejemplo, a mi mamá me decía, claro, yo le decía a mi mamá, mami, soñé pesadillas. Y me dice, bueno, eso le pasa por acostarse sin rezar, ¿no? Me acuerdo que eso me decía siempre cuando le comunicaba esto. Entonces, claro, a veces pensamos que por el cansancio, o porque no hice tal rosario, o porque no hice no hice la Divina Misericordia, o porque no fui a la peregrinación, o porque no fui a tal lugar. No, es que ya no soy una persona orante, ya no soy una persona espiritual. No, dice Santa Teresa que no hace falta menester, que es necesidad, no hace falta fuerzas corporales para ella, sino solo amar y costumbre. Por eso nuevamente les comunico. Si nosotros en nuestro día a día tenemos ese gesto, esa iniciativa, esa disponibilidad de compartir con esa persona, sea como sea, eso es sinónimo de amor, sinónimo de hábito, de costumbre, de algo que se va realizando en el día a día. Y eso es más importante que pues yo vaya a la peregrinación, no sé, a Tierra Santa y llegue de Jerusalén y pues ya otra vez me agarre peleando con mi esposo, con mi hijo. Entonces no hace falta esos méritos corporales, sino solo el gesto de amar y que eso se va ejercitando y es un hábito, una costumbre. La caridad como remedio en las crisis actuales. Y esta es la última diapositiva y es la respuesta a la temática, que es cómo sostener la oración en tiempo de crisis, en las crisis actuales. Pues aquí está la clave, el remedio, la cura es la caridad. La caridad como remedio en las crisis actuales. La oración y la contemplación nunca pueden ser excusas para un espiritualismo que dispensa del ejercicio de las virtudes, especialmente de la caridad.
Teresa nos va a decir en Sextas Moradas, capítulo 8, numeral 10, lo siguiente. No piense que por tener una hermana cosas semejantes es mejor que otras. No hay en esto por qué aprobar ni condenar, sino mirar a las virtudes y a quien con más mortificación y humildad y limpieza de conciencia sirviera a nuestro Señor, que esa será la más santa. Bueno, yo creo que si nosotros lo grabamos esto en el corazón, ya al día siguiente nos lo van a canonizar. Mire el, el consejo que nos da Santa Teresa. Debemos tener cuidado con nuestras actitudes de envidia y de celos, porque a veces pensamos que porque vemos a una persona que, qué sé yo, tiene, según ella, ¿no? Que tiene visiones, de que tiene más posibilidad de ir qué sé yo, a Tierra Santa o a Europa, o porque es una persona que pasa mucho tiempo en la iglesia, o porque pasa mucho tiempo con los frailes, o porque pasa mucho tiempo con las monjas, o porque pasa mucho en la iglesia, pensamos que es más espiritual que yo. O que nosotros. Por eso dice Teresa, no piense que por tener una hermana cosas semejantes es mejor que la otra. Dice, no hay en esto ni aprobar ni condenar. No, dice que solo mide las virtudes de esa persona y a quien con más mortificación y humildad y limpieza de conciencia sirviera a nuestro Señor, esa será la más santa. En otras palabras, yo en una actitud de amor, de deshacimiento y de humildad tengo que discernir, hacer un alto en mi vida, hacer un periodo de crisis, detenerme para crecer y observar las cualidades, las capacidades de esa persona, de mi hermana de comunidad, una amiga o hermana Carmelita Seglar, y decir, mire, esa persona es, qué sé yo, muy entregada, muy responsable, me pregunta cómo está, que por qué no ha asistido al Carmelo Seglar, que por qué no me he comunicado. O sea, mire las virtudes porque esa persona es la que más servirá a nuestro Señor y será la más santa. Eso pues está presente ahí en Sextas Moradas, capítulo 8 numeral 10. Ahora bien, y por último, dice Teresa, y en camino de perfección ya había advertido a sus monjas. Vuestro entender, hijas, si estáis bien aprovechadas, será si entendiere cada una es la más ruin de todas, y no en la que tiene más gustos en la oración y arrobamientos o visiones o mercedes que hace el Señor de esta suerte. Camino de Perfección, capítulo 18 numeral 7, pero de la versión de Valladolid. Recordemos que Camino de Perfección tiene dos ediciones, ¿no? El Escorial y Valladolid. Entonces, este es de Valladolid. ¿Qué nos dice Santa Teresa aquí? Nos dice lo siguiente, pónganle mucho cuidado y les advierto, no, me advierto yo también como fraile, de que debemos considerarnos como los que somos más carentes, los que tenemos más debilidad. Y mucho cuidado si nosotros queremos tener una falsa dinámica de espiritualidad. ¿Por qué? Porque dice Santa Teresa, porque por más gusto que usted tenga la oración y que no es que yo quiero tener esos arrobamientos, de que yo quiero tener levitaciones, de que yo quiero mirar hacia atrás como los santos en las estampitas, o es que yo quiero pasar siempre en la iglesia haciendo esto, haciendo lo otro, tenga mucho cuidado porque a veces eso es una falsa espiritualidad y un falso servicio a Dios porque no está en hacer muchas cosas, recordemos, sino en amar. Basta un gesto pequeño, un gesto sencillo, cotidiano, que demuestre realmente el amor que tengo con Dios, a que yo pase metido todo el día en la iglesia, o que yo pase todo el día metido haciendo, qué sé yo, el rosario, una repetidera de tantas oraciones, porque a veces lo más sencillo como un abrazo es lo que más enamora a Dios, lo que más nos hace seres humanos, lo que más nos humaniza como persona. Esta imagen que ustedes pueden ver, que es Jesús orando, es lo que en Séptimas Moradas Santa Teresa nos va a recomendar. Torno a decir
que para esto es menester no poner vuestro fundamento en solo rezar y contemplar. Ahí está lo que les he venido diciendo a través de la misma santa, ¿no? No poner vuestro fundamento solo en rezar y contemplar, una rezadera, una repetidera de oraciones, que el Padre Nuestro, que la Ave María, sí, muy importante, pero mucho cuidado, no se quede solo en eso. ¿Por qué? Porque va a decir lo siguiente Teresa, si no procuren virtudes, hagan virtudes y ejercicio de ellas siempre, porque si no se quedarán enanas. Eso lo va a decir en Séptimas Moradas, capítulo 4 número 9. Procure virtudes, obras, acciones, que se note, que se evidente que usted es una persona orante, no solamente que yo pase de rodilla y pues ahí hágale todo el tiempo en la capilla, no, sino que se note esa relación que tiene con Dios. Y así vamos a llegar al matrimonio espiritual. ¿Por qué? Porque afrontando la crisis llego a esta relación esponsal. Para esto es la oración. Aquí está ya la síntesis y con esto termino. Para esto es la oración. Nos preguntamos la temática de hoy, ¿cómo sostener la oración? Pues aquí está. De esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras, obras. Séptimas Moradas, capítulo 4 número 6. Que nazcan obras. Para eso es importante estar en las primeras moradas, orar, que es la puerta para entrar al castillo, a estar por la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta morada, pero ¿para qué? Para que nazcan obras, no para que yo pase rezando y rezando y rezando, sino que eso tiene que evidenciarse. Por tanto, no hay oración auténtica sin vida cristiana encarnada en las virtudes evangélicas, especialmente en tres que les decía, ¿no? Las condiciones teresianas orantes, el amor de unas con otras, el deshacimiento o libertad frente a todo y la verdadera humildad. Entonces, ¿cómo sostener la oración? Pues a través de esas tres virtudes. En momentos de crisis, ¿cómo lo hago? Pues bueno, pues aquí Santa Teresa nos dice, ¿no? Que la crisis pues no es algo negativo, sino que es una realidad humana que me va a ayudar a crecer. Por último, cuando la oración no transforma la vida, de quien ora se desacredita a sí misma. En otras palabras, que la oración tiene que hacernos cada día más humanos. Bueno, eso era lo que tenía pues propuesto para esta noche, a pesar ahí de las limitaciones del internet, no se volvió a cortar, gracias a Dios. Querido Fray Ariel, valió la pena, tranquilo, valió la pena totalmente la espera. Así es Dios, así son los caminos de Dios. Prueba nuestra paciencia, la paciencia todo lo alcanza. Y esta noche, pues usted nos ha deleitado con esta charla tan bonita y tan necesaria. Y cómo de alguna manera en todo ese recorrido que ha hecho entre moradas, camino de perfección, nos ha llevado a los pilares carmelitas, carmelitanos, que son la oración, la fraternidad y el apostolado. Una oración que debe ser vida, que debe ser el reflejo de esa fe que tenemos, ¿sí? Que nos debe llevar a la fraternidad, al amor con todos, y ese amor nos va a llevar a hacer obras, porque eso es lo que pide el Señor, nos dice Santa Teresa de Jesús. Y bien, agradeciéndole por estar aquí con nosotros y pedirles a los hermanos que si tienen alguna resonancia, comentario, pregunta, pues bueno, ya tenemos una manita levantada, vamos bien. Y quienes no se atrevan a levantar la manito, los esperamos en el chat. Cualquier comentario, animemos a nuestro fray, ¿sí? Nuestro fray está aquí con todo el entusiasmo, con toda esa experiencia. Más que todo, nos decía Jessica ayer en la etapa 2 que la oración no es solamente conocer la oración, sino hacer la vida, hacer la experiencia, como también nos ha dicho el fray. Sí, entonces le damos el paso a Blanquita Loor. Adelante. Buenas noches, hermanos. Muchísimas gracias, Fray Ariel, por su excelente charla. Me llega mucho esto de la oración mental. Para mí es, en mi vida cotidiana, es parte fundamental. Yo tengo
2 momentos en el día, aunque oro siempre, 2 momentos en el día. En la primera hora de la mañana, en la madrugada, que nada interrumpe mis primeros momentos de oración. Luego, antes de descansar, otro momento de oración. Y durante el día, pues todo el día estoy, porque estoy discapacitada, paso mucho tiempo sentada y el poco tiempo que me puedo levantar y hacer algo es orando y pidiéndole al Señor que sea Él mi fortaleza, que fortalezca mi cuerpo y mi espíritu para yo poder tener un poco de calidad de vida. Y en esta oración, es verdad que hay momentos de crisis, pero en esa crisis nunca he renegado ni le he preguntado a Él por qué a mí. No, esta oración ha sido transformadora de aceptar y de transformación en mí, en sembrar amor en mi familia, en mi entorno, por, por mis actitudes, por mi forma de ser, que ven que ven un cambio, que ven a una mujer amorosa, una mujer entregada, y a eso yo voy llevando a mi familia a que ellos también amen a Dios. Por otro lado, también les quiero compartir que, que sí, que no es fácil, que no es fácil, que yo, por ejemplo, no soy una persona de pasar orando 5 o 6 rosarios al día o de tener una cara contrita todo el tiempo porque estoy orando. Más bien yo oro, pero en esa oración yo tengo una entrega y una entrega y dulzura y humildad y felicidad. No me siento triste ni abandonada. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Blanquita. Justamente hace un rato escuchaba las palabras de Fray Miguel Márquez, nuestro padre general superior de la orden, y decía que debemos mantener la alegría interior, lo que justamente usted nos dice. Qué hermoso. Muchas gracias. Te recuerdo que anoche también estuvo usted en la charla y qué bueno que esté aquí con nosotros. La hermana Adelina tiene la manita levantada. Adelante, Adelina. Gracias. Primero, felicitaciones, Ariel, una magnífica exposición lo que nos ha hecho esta noche. Eh, Tú nos decías que ser orante no es algo que se aprende de un día para otro. Y yo recordaba que Santa Teresita, ella pasó 18 años con esa sequedad, se podría decir, ¿no? Y qué era lo que ella decía, ¿no? Es cuando más amo, no siento nada, pero amo, ¿no? Y es lo que nosotros tenemos que hacer, porque pensemos también que nuestra Santa Madre, nuestros santos padres, porque tanto Teresa como Juan de la Cruz tuvieron momentos de sequedad, ¿no? Que podría ser la noche oscura, no sé qué me diga Ariela eso, ¿no? Pero yo pienso que fueron momentos de sequedad de nuestros padres, ¿no? Y que de la sequedad no hay que huir, es la conclusión que yo he sacado después de esta noche de charla. Eh, no es un castigo, es purificador más bien estos momentos de sequedad, ¿no? Porque es cuando uno va al discernimiento, entiende muchas flaquezas que tenemos. Entonces, no nos desanimemos cuando decimos tengo esos momentos vacíos de sequedad, ¿no? Y también otra cosa que me gustó mucho es cuando tú dices que con palabras pequeñas, un te quiero, un te amo, adiós, no necesariamente tiene que ser al esposo, a la esposa, al amigo, sino a Dios mismo, ¿no? No con oraciones tan largas. A veces la oración más corta es cuando más llega, pero sabiéndola hacer, ¿no? Entonces, un te amo a Dios
y en un momento de sequedad, yo creo que nos va bien. Ujú. Gracias, Ariel. Me has ayudado porque yo estoy en estos momentos por unos momentos de sequedad y me has ayudado con esta charla. Gracias. Con mucho cariño, Adelina, también para ustedes. Voy a complementar también algo que por ahí salió, el tema de la noche oscura, ¿no? Bueno, es una obra mayor de nuestro Santo Padre que va a la par con su vida del Monte Carmelo. Y a veces creo que no interpretamos bien la noche oscura. Porque a veces pensamos que la noche oscura solamente es momentos de crisis o momentos negativos. Si Ujú, la noche oscura es exceso de luz, o sea, exceso de Dios. ¿Por qué? Les hago un ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, se va la luz en este momento, ¿no? Entonces no vemos nada, pero repentinamente se enciende la luz. Entonces uno se queda con los ojos ahí de que no se restrega los ojos o no, es que no prenda la luz, espera un buen tiempo hasta que pues ya recuperes la vista, ¿no? Entonces, la noche oscura es exceso de luz, porque así cuando la luz en este momento si se va y viene así de la nada, uno se queda así como que recién se reseca los ojos, ¿qué pasó? Entonces, es el mismo Dios quien en su esplendor nos presenta los caminos para salir adelante. Pero ¿qué es lo que pasa, no? Como les decía, ¿no? Como somos muy carentes, tenemos tanta debilidad, o quizás no quedamos en la cuenta de que somos amados, de que somos personas creadas a imagen y semejanza de Dios, y eso se puede decir que es el pecado, o sea, no caer en la cuenta de que porque soy amado, actúo como soy, actúo, qué sé yo, indiferente ante la necesidad de esa persona. Pero la noche oscura de Juan es justamente aumento o exceso de luz. Es un contraste, un juego de palabras, pero es así, porque Juan de la Cruz, obviamente a raíz de su experiencia de la cárcel de 9 meses en Toledo, él cae en la cuenta de que Dios estuvo siempre con él acompañándolo en la cárcel, a pesar de que pues los escenarios no eran los mejores, ¿no? Uno que quiere estar en prisión, ¿no? Pero Dios siempre estuvo con él, entonces siempre tuvo ese sexo de luz en medio de la noche. Y muy bonito pues lo que nos mencionas, Adelina, que creo que fue muy pertinente para compartirlo con los hermanos seglares. Sí,